Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a hablar sobre los grupos de poder en las elecciones federales del 2024. Este equipo está integrado por su servidor César Christopher Anguiano González. William Alexis Anguiano González. José Manuel Palacios Rojas. Alexalí Esmeralda Pérez Ortiz. Y bueno, en este tema nosotros les vamos a hablar sobre las elecciones federales del 2024. Aquellos grupos de poder no vamos a mencionar todos, pero sí vamos a mencionar algunos que creemos que son los más importantes, que van a tener influencia en las próximas elecciones. Así que sin más que decir, comencemos con esta presentación. Bueno, primero para arrancar con este tema, veamos primero qué significa o qué son los grupos de poder. Los grupos de poder son un conjunto de personas u organizaciones que tienen el peso en la toma de decisiones de algo particular. Entonces, con el grupo de personas pues, que tienen prácticamente poder, son personas que tienen un alto nivel jerárquico de facultad, ya sea pues policías, gerentes, o también están ese tipo de personas que tienen mucho dinero e influyen en la toma de decisiones de cada persona. Y a esos a los que nos referimos los grupos de poder. Y como ya había dicho antes, nosotros en esta presentación vamos a hablar de algunos grupos de poder que van a tener este peso en las elecciones del 2024, que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina, y es el próximo año. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva y el primer grupo de poder que vamos a hablar son de los partidos políticos. Pero antes vamos a dividirlos en dos partes. Primero vamos a hablar de los partidos de izquierda y ya mi compañero José Manuel les hablará de los partidos de derecha. Pero antes de empezar, vamos a hablar qué son los partidos de izquierda. Aquí nos dice que los partidos de izquierda o por izquierda política se entiende todo el conjunto de doctrinas, ideologías, corrientes y movimientos políticos basados en la idea de igualdad social. Prácticamente son ese tipo de partidos que buscan algo distinto a lo que están proponiendo pues, los partidos de derecha, pero los partidos de derecha los vamos a hablar en otro momento. Y aquí pues podemos ver algunos ejemplos de los partidos de izquierda que son Morena, que es el partido que está gobernando actualmente en el 2018 al 2024. Otro partido de izquierda es Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el PRD, que curiosamente el PRD ya no sabría si considerarlo un partido de izquierda. Es que lo era antes, en 1989, cuando fue creado este partido, pero ahora con el tema de las coaliciones para la presidencia del 2024, no sé si ustedes lo sabían, pero nos compiten un partido, o sea, un partido que sería el PRI, el PAN, el PT, no. Ahora se unieron el PRI, el PAN y el PRD, y esos partidos pues prácticamente son de derecha, así que no sabría si considerarlo un partido de derecha, pero bueno. Y lo mismo pasa con el Partido Verde. El Partido Verde para las elecciones del 2024 está aliado con Morena y con el PT. El único partido que no está aliado con nada es Movimiento Ciudadano, que ese sí va a ir solito a la presidencia del 2024, no quiere unirse con nadie. Pero bueno, ahora hablemos sobre cuando los partidos se unen, y esto es lo que les he estado hablando pues ahorita. De hecho, podemos ver que Morena pues ahorita es el partido más fuerte en la actualidad y en el que ha ganado mucha popularidad, pero para las elecciones se ha confirmado una alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Y de hecho ahí podemos ver una foto que dice vamos a ganar el 2024 y ahí están los tres partidos unidos. Y bueno, ¿qué peso tiene Morena? Vamos a decir Morena porque podemos decir que es el partido líder para las elecciones del 2024. Y es que es un partido que ha tenido mucha popularidad, pero igual que como en los otros presidentes, hay algunos que son amados y odiados, y este está entre esos presidentes. Hay mucha gente que sí piensa votar por Morena. De hecho, hay unas encuestas que podemos ver ahí, aunque falta todavía mucho tiempo. Si las elecciones para presidente fueran el día de hoy, ¿por qué partido votaría para las elecciones presidencial del 2024? Y vemos que hay una gran tendencia por el partido de Morena, donde le sigue el PAN y el PRI, Movimiento Ciudadano.
Y pues también hay otro tipo de personas que pues no decide votar por ningún partido y otras personas pues que la verdad no están interesados en este tipo de temas. Pero bueno, vamos a la siguiente diapositiva y veamos cuáles son los candidatos para las elecciones del 2024. En el Consejo Nacional se aprobó que los aspirantes que realicen mesas informativas entre junio y agosto será a través de una encuesta y 4 espejos la forma en la que se elija al candidato. Ahí vemos que ahí están la coalición, Morena, el PT y el Partido Verde y los próximos candidatos que estaría Marcelo Ebrard, vemos aquí a Claudia Sheinbaum, a Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, etcétera, pero los que tienen más peso pues son estos tres que ven aquí, que es Marcelo Ebrard, en especial Claudia Sheinbaum, que era la ex secretaria de Gobernación, porque para hacer un requisito que dijeron los de Morena, es que deben de dejar de sus antiguos puestos para la candidatura y ya en septiembre pues van a decir por popularidad quiénes serían el candidato que representaría la presidencia del 2024. Y bueno, ¿qué peso tiene esto? Analizando un poco, pues Morena ha tenido pues mucha popularidad conforme a los programas sociales, a los proyectos que se están haciendo como el Tren Maya, los aeropuertos, las becas a los estudiantes, los apoyos a, a la gente mayor. Entonces, podríamos decir que Morena prácticamente tiene ganadas las elecciones, aunque bueno, también es cierto que hay gente que no simpatiza con estos hechos, pero Morena pues prácticamente ya tiene su base, estos personajes han tenido mucha popularidad. Y bueno, no solo vamos a hablar de este grupo de poder que es el principal que a nosotros pues nos llama la atención, que son los partidos políticos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los partidos de derecha con mi compañero José Manuel y ya después vamos a hablar de algunos grupos de poder que van a tener influencia en las elecciones del 2024. Así que vamos contigo, José Manuel. Muy bien, compañeros. Ahora yo les voy a hablar de los partidos de derecha. Aquí nos habla que también conocidos como partidos conservadores o de centro derecha, suelen defender una serie de principios políticos que varían según el país y el contexto político. Aunque existen diferencias entre ellos, hay algunas características comunes que suelen ser asociadas con los partidos de derecha. Los partidos de derecha eh, buscan generar una libertad individual entre las diferentes personas a las cuales gobiernan, a diferencia de los partidos de izquierda, los cuales aspiran a un bien comunitario. Algunos de los partidos más representantes dentro de México, pues es el PAN, el cual es un partido fundado en 1939 y es considerado el principal partido de derecha en México, tradicionalmente identificado por su conservadurismo y liberalismo económico. También otro de los grandes principales dentro de este movimiento, pues es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el cual es uno de los partidos políticos más importantes que ha habido en México. Fue fundado en 1929 y desempeñó un papel dominante en la política mexicana por gran parte del siglo XX. Para las elecciones del 2024, el PAN tiene como reto establecer el mejor método de selección para elegir bien la carta que representará a los partidos con la forma de la coalición PRI, PAN y PRD. Es importante destacar que las diferentes coaliciones del PAN, PRI, PRD se han juntado para generar un movimiento político el cual pueda hacerle frente a Morena, que es uno de los principales partidos con más fuerza dentro del país. Aunque aunado a eso, pues ha sido criticado el presidente del partido, Andrés Manuel López Obrador, el cual grandes empresas en sexenios pasados cubrían cifras de pago de impuestos, los cuales pues aparecían mucho menos. Y actualmente al presidente, él ha dicho que estas cifras que han sido maquilladas en su gobierno no están. Y aunado a ello, pues se ha criticado mucho por ese aspecto. Y aquí podemos observar dentro de la gráfica el,
de las futuras elecciones dentro del país, las votos que ha opinado diferente gente, el cual el 21% va para el PAN, el 15% va para Morena y el 14% para el PRI. Y dentro de las coaliciones, la de Morena, PT, Partido Verde, lleva un 43.4% de los votos. La coalición de PAN, PRI y PRD lleva un 30.4% y Morena lleva un 20.7%. Aspectos generales de los partidos de derecha. Dentro de los principales aspectos que ha habido en los partidos de derecha, en primero tenemos el conservadurismo, el cual nos dice que los partidos de derecha comúnmente suelen abrazar los valores tradicionales y conservadores, buscando siempre ellos preservar y mantener las estructuras sociales, culturales y políticas que existen en nuestro país. Esto incluye la defensa de la familia tradicional, la religión, la autoridad y el orden social. Los partidos de derecha siempre, aunados sus principios, buscan abrazar estos valores que existen pues dentro de la sociedad, de la familia, y se busca como priorizar lo correcto. El 2 nos habla de la economía de mercado. Los partidos de derecha generalmente siempre apoyan a la economía de mercado y defienden políticas económicas liberales. Suelen favorecer la libre empresa, la competencia y la reducción de inversión. También suelen abogar por la reducción de impuestos y la promoción de iniciativa privada. Como lo dije, este movimiento de derecha busca incentivar los valores pues dentro de la sociedad. Para ello, pues ayudar a la economía del mercado, a las pequeñas microempresas que pueda haber, los negocios, todo eso, para que exista una proliferación más alta hacia ellos y que las grandes empresas pues no abarquen todo el mercado, sino que ese pequeño sector también aumente. El número 3 nos habla del nacionalismo y soberanía. Los partidos de derecha comúnmente suelen enfatizar en la importancia de la identidad y la soberanía nacional. Ellos pueden abogar por las políticas más restrictivas en temas como la migración y la protección cultural nacional frente a las influencias externas. Los partidos de derecha comúnmente pues suelen abogar por este tipo de personas, por los inmigrantes y la protección a la cultura, ya que pues son valores muy arraigados dentro de la sociedad y principalmente pues son cosas que influyen en México, y los partidos de derecha buscan fomentar eso y hacer que no se pierdan ese tipo de valores. Y por último nos habla de la ley y el orden. Los partidos de derecha suelen enfocarse en el mantenimiento de la ley y el orden. Pueden tener una postura en temas como la seguridad, la justicia penal y la delincuencia. La parte que yo creo que es más importante a la hora de gobernar en un sexenio, sobre todo últimamente, suelen ser pues los temas de seguridad y delincuencia, ya que en México se ha suscitado mucho últimamente los incrementos de estos por las bandas de crímenes organizados. Entonces, lo que busca esto y los partidos de derecha es generar el orden y la paz en cuestión de esos factores para que la gente pues se sienta más tranquila, porque no es algo que abunde mucho en México la seguridad. La verdad es que últimamente sí ha habido muchos incidentes conforme a ello, y lo que buscan los partidos que pertenecen al movimiento de derecha es que esa seguridad y tranquilidad pues esté presente en todas las personas que van a ser gobernadas. Muy bien, ahora con el siguiente tema continuará mi compañera Alexali. Bueno, pues yo les seguiré hablando sobre el crimen organizado, su influencia en las elecciones electorales, federales de 2024. Bueno, para entrar un poco en contexto, yo hice este subtema como en tres partes, en tres subtemas. Entonces, el primero es la corrupción y el financiamiento ilícito, que
hace el crimen organizado en los procesos electorales. Bueno, para entrar un poco más en contexto, voy a hablar sobre el financiamiento lícito. El financiamiento lícito se da de dos maneras, el público y el privado. El público es el que hace el gobierno habitualmente con los partidos políticos y el privado es el que se da, como su nombre lo dice, privadamente con las empresas. Si estas deciden apoyar algún partido político, pues tienen el derecho a hacerlo. Y bueno, el financiamiento público se da de dos maneras, el ordinario y extraordinario. El ordinario es el que se hace habitualmente para que los partidos políticos pues en sí sigan funcionando, o sea, como que hagan sus actividades habituales, y el extraordinario es el que se les otorga cuando hay alguna campaña electoral y pues ocupan pues dinero y financiamiento para eso. Y bueno, ahora que entramos en contexto, voy a hablar de cómo el crimen organizado puede influir en ese tipo de cosas. Según un estudio que se llama Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México, este, este estudio fue hecho por Luis Ugalde en colaboración con Amparo Casar. Y bueno, en este estudio se dice que el financiamiento ilícito se da de tres maneras: por el desvío de recursos, contribuciones ilegales de particulares y pues por el financiamiento del crimen organizado. ¿Y cómo se da este financiamiento en sí? Bueno, pues como la mayoría de las maneras en las que el crimen organizado siempre se sale con las suyas, siempre son creativos, lamentablemente, en salirse con las suyas. Entonces, pues pueden salirse con la suya ya sea pues creando empresas fantasmas, extorsionando a los candidatos para que acepten pues sobornos, o pues ya sea que esos candidatos quieran, obviamente, porque usualmente pues el gobierno se da mucho los intereses personales o beneficio personal, entonces la gente no tiende a ser muy ética. Y pues también se puede sobornar a quienes se encargan de ese tipo de cosas, por ejemplo, el encargado de finanzas o contabilidad, o por ejemplo, ese tipo de personas que pues se encargan de manejar el dinero y tienen el poder y la facilidad de encubrir ese tipo de actividades ilícitas. Siguiendo con la presentación, el siguiente subtema es la intimidación y la violencia física. Aquí dice que un 35% del territorio mexicano fue impactado por la presencia del crimen organizado en el proceso electoral pasado, en el proceso electoral de 2020 a 2021. Y que en este proceso también se registró un total de 238 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de los cuales 166 eran hombres y 52 eran mujeres. Aquí, como se puede ver, hubo 71 casos de amenazas, 61 de homicidios dolosos, privación de la libertad, infracciones contra la dignidad. Y bueno, durante mi investigación sobre este tema vi muchos casos de asesinatos, de extorsión, y es muy impactante el hecho de que este tipo de cosas sean el pan de cada día de México. Y bueno, una de las ejemplos que puedo dar sobre este tipo de extorsiones o secuestros son el caso de la candidata Sudikey Rodríguez. Esta candidata fue por parte del PRI, PAN y PRD, pues fue una coalición para el Valle de Bravo, una ciudad del Estado de México. Esta candidata fue secuestrada a plena luz del día y fue víctima de intimidación física porque, pues, no sé, algún interés del crimen organizado. Y pues es muy triste que esto pase, que las personas no puedan eh, tener la libertad de ser candidatos y ser elegidos por el pueblo, o sea, tener la libertad de votar por quienes queremos y no ser controlados por algún grupo criminal. Y bueno, les sigo con la siguiente gráfica. En esta gráfica se muestran el porcentaje de personas que sin militancia fueron agredidas. El 65% de estas
fueron por parte de candidaturas del ámbito municipal. El 20 fueron por candidaturas de el ámbito estatal y el 15 por federal. Pues incluso las personas que si no forman parte de un partido político, pues son agredidas. Los grupos criminales siempre quieren tener el poder sobre lo que no les, lo que les conviene, porque pues si no salen con la suya, pues obviamente su negocio pues pierde su dinero y no les gusta eso. Y mi último tema es el control territorial y el clientelismo. Bueno, en algunas áreas de México donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia, puede ejercer un control territorial significativo, ya sea con la coacción o las relaciones clientelales. La coacción, pues obviamente como su nombre lo dice, es pues a base de la obligación, ya sea por intimidación, por mm, amenazas o por algo por el estilo, la gente puede verse obligada a votar por algún partido político en especial o con relaciones clientelares. Significa técnicamente darle algo a una persona por su voto, como aquí se puede ver una persona dándole dinero a otra persona por su voto y acá un candidato dándole unos dientes a una persona de la tercera edad, pues obviamente esta persona lo necesita y pues esta persona aprovecha su necesidad para pues su voto. Eh, Esto será todo por mi parte. Siento que pues el crimen organizado tiene una gran influencia y tendrá una gran influencia em, en las candidaturas federales del 2024, porque pues es lo que les conviene y tienen que invertirle lamentablemente a su negocio. Y bueno, esto obviamente va a afectar mucho a la sociedad mexicana, ya que su razón de existencia es técnicamente violentar y violar la seguridad de los ciudadanos de México. Y bueno, le paso el protagonismo a mi compañero William, que hablará sobre el siguiente subtema. Ok, siguiendo con la exposición del Club de la Noticia, ahora vamos a hablar a otro grupo de poder que tiene influencia en las elecciones, que son los empresarios. Primero que nada vamos a mencionar cómo el sector empresarial ha intentado ser un actor protagónico. ¿A qué nos referimos con esto? A que el sector empresarial se busca meter en lado de las elecciones electorales, ya que buscan un interés propio, ya que este puede ser económico que les puede beneficiar a su empresa y a su negocio. El problema radica es que los empresarios tienen poco conocimiento de la política. Ya que, bueno, los empresarios, ¿por qué decimos que los empresarios tienen poco conocimiento de la política? Ya que últimamente los empresarios pues no saben mucho de la política y eso los ha llevado a cometer decisiones muy equivocadas. Ya que últimamente, como hemos visto en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ellos han estado participando con ellos, pero esto les ha salido muy caro tiempo después, ya que ellos jugaban con juegos que son pocos limpios, cometiendo actos ilegales dentro de las elecciones, y esto les ha salido caro gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que esto lo vamos a ir mencionando poco a poco mientras vayamos avanzando, pero lo que podemos decir ahora es de que gracias al sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha quedado claro que estas empresas han tenido mala participación con la política, refiriéndonos al sexenio de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Los empresarios en su mayoría prefirieron quedarse quietos. ¿A qué nos referimos con esto? Gracias a que Andrés Manuel López Obrador dejó en visto a estas empresas que quedaron mal, entonces los empresarios pues ya no quieren ser parte de este grupo de política, ya no quieren entrar nada de la política ya que les ha salido caro, como lo fue con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Pero también los empresarios en su disgusto con Andrés Manuel López Obrador pues han intentado incitar con las personas que ir en contra de su partido, ya que Andrés Manuel López Obrador va en contra de sus intereses personales. Entonces, ¿qué están haciendo los empresarios últimamente? De aquí a septiembre los empresarios se moverán tras bambalinas a favor de Marcelo Ebrard.
ya que últimamente Marcelo Ebrard ha estado dando un discurso con jóvenes empresarios acerca de la electromovilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Ya que Marcelo Ebrard es un coordinador que busca ser parte del Comité en Defensa de la Cuarta Transformación y también ha estado dando charlas con jóvenes empresarios, dando pláticas sobre el tema de la electromovilidad y la contaminación, ya que prefiere dejar de usar la energía fósil para ir a la energía eléctrica y así contaminar menos, y eso ha llamado la atención de futuros empresarios. Y ya pasando último tema de esta parte del grupo de poder de los empresarios. Los empresarios posiblemente no apoyan a Morena por exponer a las empresas de condonación de impuestos. Y esto es lo que vamos a aterrizar lo que he mencionado antes en cuanto al sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Aquí podemos ver que durante estos 6 años estas empresas han tenido una condonación de impuestos. ¿A qué nos referimos con esto? A que estas empresas apoyaban a estos partidos y a cambio ellos no pagaban impuestos, cosa que está mal, ya que en el artículo 28 de la Constitución es ilegal una condonación de impuestos. Y aquí podemos ver que el- la empresa que no pagaba impuestos, a lo que mayor se le perdonaba sus impuestos es Grupo Televisa, y eso lo podemos ver en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aquí podemos ver que en las cifras, en millones de pesos, ellos se les perdonaban muchas cifras de dinero. Y esto también llevó a malas prácticas, ya que durante este sexenio de Enrique Peña Nieto, Grupo Televisa o Grupo Salinas no tenían permitido hablar mal de su partido político. Así que por ahí podemos entrar en un acto de corrupción. Esta información, Andrés Manuel López Obrador los expuso, así que las empresas posiblemente no apoyen a Morena por exponer a estas empresas. Aquí podemos notar que en el sexenio donde mayor se le perdonaba a las empresas sobre los impuestos es en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como podemos observar en la tabla. Bueno, ya pasando esto, terminando con este tema de los grupos de poder de los empresarios en las elecciones del 2024, ¿qué les parece si ahora pasamos a la última conclusión del Club de la Noticia? Ya para terminar este tema, queríamos mencionar el último grupo de poder que creemos que es el más importante, que son la participación ciudadana, ya que son pieza clave en las decisiones del país. Algunas personas están interesadas en la política mexicana y tienen la última palabra para tomar el rumbo de este país, mientras que otras personas no están interesadas en la política, por lo que no van a emitir un voto. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Pienso que pues las personas que viven en México son las que deben de decidir sobre cómo se les gobierna o quiénes los gobiernan, porque pues si no lo hacen, alguien más lo hará y pues puede que se, se pongan los intereses personales en eso. Y luego también puede que estén inconformes con el personaje que nos va a gobernar, ¿verdad? Yo pienso en la importancia que tienen ahorita los jóvenes adultos de 18 años, ya que últimamente los jóvenes no tienen un interés en participar en la política, pero lo que no saben es de que gracias a ellos depende de cómo se lleve a cabo el futuro de México, eligiendo pues el mejor candidato posible. Opino igual que mis compañeros, que los ciudadanos pues sí son la pieza clave para las decisiones del país y que muchos de ellos a veces deciden tomar la decisión de no votar por, por algún partido dentro de las elecciones porque no quieren que ese llegue al poder. Pero sin embargo, aunque una persona vote por ese partido, pues ese sería el ganador. Entonces, pues es importante que todos los ciudadanos voten para tomar pues la mejor decisión de los futuros gobernantes de nuestro país. Y además que investiguen bien al candidato que van a salir a votar, ¿no? Bueno, pues Sí, claro. aquí terminaría nuestra presentación, que son los grupos de poder en las elecciones del 2024. Y aquí quedaría pues nuestro tema. Así que sin más que decir, nos despedimos y esto ha sido el Club de la Noticia. Hasta luego.